les presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El hombre jamás pisó la luna. Afirmación que ha venido haciendo eco en los últimos años, producto de nuestro avance tecnológico y entendimiento de los fenómenos más complejos. A continuación trataremos de descifrar las evidencias más claras de esta supuesta mentira. Si no tienes inconveniente, comenzamos. 20 de julio de 1969. Uno de los días más importantes y significativos en la historia de la humanidad. Un ser humano pisaba por primera vez la superficie de la luna, ante la mirada de millones de telespectadores. Al mismo tiempo se llevaba a cabo y en silencio la famosa Guerra Fría, protagonizada por la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. Muchos de nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender la gravedad de la situación en los años 60, pero el asunto era tan turbulento que se decía que los dos países únicamente permanecían a la expectativa, esperando con certeza el primer ataque nuclear del contrario. Los dos con la mano en el botón rojo, que desataría el fin de la humanidad. Vamos a refrescar un poco nuestros recuerdos y conocimientos del tema. Se le llamó Guerra Fría porque básicamente era una guerra psicológica, sin fuego, sin ataque armado. Las dos potencias competían sin tregua en el ámbito tecnológico, científico, social y económico. Una guerra nuclear inminente y bastante mierdera estaba declarada extraoficialmente, sin emitir una sola palabra. Una guerra muda acallada únicamente por la competencia del suelo lunar. Muchos de los habitantes del suelo americano en aquella época dedicaban sus días a recolectar víveres, a construir refugios antinucleares y a prepararse para el desastre inminente. Sería el señor Neil Armstrong el día 20 de julio de 1969 quien daría sosiego y paz psicológica a millones de seres humanos, posando su cuerpo por primera vez en el hasta entonces desconocido satélite terrestre. Pasado algún tiempo y de la mano de ciertos avances tecnológicos en la fotografía y sobre todo el uso del sentido común, que ciertas inconsistencias sobre el alunizaje salieron a la luz una y otra vez. Vamos a tratar de exponer y analizar las múltiples inconsistencias que han surgido con el paso de los años, algunas bastante burdas, pendejas e imaginativas, algunas bastante plausibles también. La tecnología de la época, que encontraríamos irrisoria en la época actual. Recordemos que todo el poder tecnológico de las enormes computadoras de la NASA en aquella época no equiparaba en su conjunto al poder de cálculo y procesamiento de un teléfono celular actual. Se antoja muy difícil que la misión haya concluido en un éxito del 100% y sin percance alguno. Una de las premisas más significativas y que nos arrojan todo este asunto con la etiqueta de fraude es la ausencia casi por completo de estrellas en el horizonte lunar. En ninguna fotografía se puede observar o percibir la luz de las estrellas en el horizonte. Recordemos que en declaraciones consistentes de la tripulación se mencionan cosas como el horizonte era una plétora de luz y estrellas inimaginable, pues en ningún momento podemos ver eso en alguna fotografía. Vamos a colocarnos en esta situación hipotética. Viajemos por un momento a algún lugar de la Tierra, donde la claridad de la atmósfera nos permite ver un cielo lleno de estrellas y luz de ensueño. Un lugar virgen y casi libre de contaminación visual. Lo que puedes ver en fotografía se multiplicaría por 1000 en la Luna, ya que carece de algún tipo de atmósfera que impediría el viaje sin obstáculos de la luz. La vista desde la superficie lunar debe ser algo inimaginable, lleno de luz, repleto de estrellas y cuerpos celestes, pues se hace una mención bastante pobre del evento.
Imaginemos por un momento que te llamas Pitonio Godínez. Has pasado toda tu vida en San Pablo de las Bolotas, por darle un nombre a la Tierra. Imaginemos que tienes la oportunidad de pisar la luna y observar un evento casi paranormal de luz y grandiosidad, en un cielo sin atmósfera. ¿No hablarías de ello hasta que se te reventaran las bolas? ¿No sacarías fotos del evento hasta que tu cerebro de marsupial dejara de funcionar? ¿En serio? ¿No harías nada de ello? Pues eso fue lo que hizo la tripulación del Apolo, adjudicarle una importancia casi nula a ese acontecimiento. Hablaban de ello con bastante recelo. Casi pareciera que temían caer en algún tipo de error técnico o contradicción. La explicación de la NASA respecto a la ausencia de estrellas en los cientos de fotografías se antoja simplista y contradictoria. Según la NASA, se prepararon las cámaras especialmente para difuminar el tremendo brillo de la luna, del cielo lunar y de los trajes espaciales, ya que ello dificultaría la nitidez de las fotografías. Pero esto no es del todo cierto, ya que podemos ver múltiples detalles que según esta afirmación no deberían ser vistos, como las letras en la bandera americana o la nitidez de los trajes espaciales. Una de las directrices de esta conspiración menciona que el alunizaje fue real, que se llevó a cabo, pero las imágenes resultantes del viaje eran tan malas, burdas y poco nítidas que se decidió recrear el alunizaje, las caminatas lunares y las fotografías, en un estudio cinematográfico en Nevada. Todo para dejar prueba irrevocable al público y a sus enemigos de que en efecto se había pisado la luna. La misteriosa bandera ondeante americana. Casi inmediatamente después de alunizar y comenzar con la primera caminata lunar para exploración, fue plantada una bandera americana en el área, evidentemente para dejar evidencias de su potencia tecnológica. En muchas de las fotografías tomadas al aro patrio aparenta ser movida y ondeada por el viento, lo que sería imposible, puesto que la luna carece de algún tipo de atmósfera, oxígeno o gas que llevara a cabo este fenómeno. La bandera debería estar completamente inerte y sin movimiento. Aunque si me lo preguntan, es lógico que usaran algo para tensar la bandera una vez plantada y dar el efecto de que ondeaba, únicamente como efecto patriótico, aunque estuviera completamente inerte, así que este punto lo veo un poco fuera de lugar. Las misteriosas y célebres sombras paralelas. Existen numerosas fotografías donde se muestra la sombra de los objetos de manera paralela, evidenciando una segunda o tercera fuente de luz, tales como reflectores en algún estudio de grabación. Si las fotografías fueran en efecto tomadas en la luna, las sombras deberían concurrir en un solo punto, ya que la única fuente de luz es el sol. En la siguiente fotografía observamos un caso con tres anomalías. En el casco podemos ver sombras en varias direcciones. El contenedor que muestra el astronauta se percibe con mucha nitidez, incluso con brillo, a pesar de que debería mostrarse como una zona sombreada. La foto fue tomada por su compañero, hincado frente a él, supuestamente. No debería de verse el ángulo superior que se muestra, mucho menos los detalles del casco. En la siguiente foto observamos una serie de huellas erráticas del móvil lunar, una curva muy forzada que se antoja imposible de realizar, a menos que se desplace el objeto arrastrándolo manualmente, como en un estudio de grabación. Acá observamos el módulo lunar y el escaso cráter que dejó al posarse en la superficie. Recordemos que la luna está poblada por un polvo fino y de propiedades capilares parecidas al agua o al cemento. Así de fino es el polvo lunar, lo que nos lleva a intuir que el cráter que debió dejar el módulo lunar debió ser inmensamente más grande que el que se muestra en la foto. Otra vez, una réplica en un estudio de grabación que no cuidó estos detalles.
las famosas pisadas bajo el módulo lunar, pisadas que no deberían existir, ya que no hay razón para que un astronauta fuera a meterse allá abajo, producto de la escasa movilidad provocada por los trajes espaciales. Pisadas de algún técnico acomodando la escenografía, no lo sé. Fotos distintas con idénticos accidentes geográficos, es decir, fotografías en lugares supuestamente diferentes, donde podemos apreciar en el piso cráteres o agujeros idénticos. Supuesta escenografía marcada con letras, tal como se marca la escenografía de una película. En la foto podemos apreciar la marca de una letra en una supuesta roca lunar. La mayoría de las contradicciones más plausibles de la misión lunar vienen del manejo incorrecto de la luz en las fotografías, es decir, a falta de un ambiente real donde experimentar con ella, a falta del conocimiento que da la experiencia, se cometieron múltiples errores con ella, errores obviamente difíciles de controlar en un estudio de grabación. Tratemos de ver las conclusiones de todo este asunto desde un punto de vista diferente. Por supuesto que es poco probable, no imposible, pero poco probable que con la tecnología de la época se haya llevado a cabo semejante misión con un éxito contundente y sin ningún inconveniente. ¿Por qué se suspendieron los programas espaciales enfocados en la Luna a mediados de los 70? ¿Por qué nunca volvió a pisarse este increíble satélite? Si todo esto fue una farsa muy elaborada, podemos ver a los Estados Unidos no como un villano, sino como alguien que miente de manera piadosa para salvarse a sí mismo y salvar a la humanidad en el camino. Recordemos que la llegada a la Luna puso puntos suspensivos a la Guerra Fría, que de otra forma hubiera puesto fin a la humanidad, con un desastre nuclear de proporciones bíblicas. Digamos que tenían razones de peso para mentir. Veamos la llegada a la Luna como la mentira más grande en la historia de la humanidad. Veamos la llegada a la Luna como el incidente ficticio que salvó a millones de almas. A veces se necesita más valor para mentir que para decir la verdad. Una pequeña mentira para un hombre, un gran salto para la conservación de la especie. Palabras que debieron cruzar por la mente de mi héroe Neil Armstrong. ¡Este cuento se acabó! It's one small step for man, one giant leap for mankind. Desde diciembre de 1968 hasta diciembre de 1972, 24 representantes del género humano viajaron a la Luna, y la mitad de ellos caminaron sobre su superficie. En total, 9 viajes a través de los 400.000 kilómetros de distancia que separan la seguridad de la Tierra y la desolación lunar, cada uno de ellos arriesgado y costoso. Los requisitos que hicieron realidad aquel viaje eran las cualidades que distinguen al ser humano. Nuestro deseo de conseguir éxitos, los medios y la perseverancia, nuestra voluntad de sacrificar el tiempo, la energía e incluso la vida en la interminable tarea necesaria para resolver los problemas uno a uno a lo largo del empeño. Y el más importante era la tendencia del ser humano a imaginar cosas que no son posibles. Imaginar que aquello podía hacerse realidad fue el primer paso para emprender el viaje de la Tierra a la Luna.
landed. And it's right from the deepest part. That sample is right in the middle, which happens to be the deep.